Isis Alvarado Sánchez, profesora de SSH. Hola, buenos días. Yo soy Isis Alvarado y les voy a platicar un poquito sobre el proyecto de biología molecular que a partir de este laboratorio portátil surgió en SSH Valle. Bueno, Caminando sobre la doble hélice es un proyecto que surge después del primer curso latinoamericano teórico práctico de biología molecular aquí en la Facultad de Ciencias. Entonces, por ahí estoy yo, señorita. Y aquí tuve la oportunidad de conocer a una maravillosa maestra que es Andrea Ramírez, y gracias a ella, al papel que en ese momento ocupaba dentro del colegio, tuvo el interés de llevar todo lo que aprendimos aquí al CCH. ¿Cómo lo acercamos entonces a los jóvenes? Y bueno, el primer gran reto fue justamente esto, ¿no? O sea, nosotras como profesoras, ¿cómo podemos hacer para vincular y llevar lo que aprendimos y que sea algo real dentro de nuestros aulas? El primer paso fue convencer a las autoridades de que esto valía la pena y que teníamos que tener un espacio, primero físico, para el desarrollo de estas actividades. Afortunadamente lo tuvimos en el CIADIN, que es un espacio dentro de su mismo colegio en el que se desarrollan investigaciones escolares. Después, como ya lo dijeron, pues a gestionar recursos económicos, ¿no? ¿Cómo compramos estos reactivos? En un inicio metimos algunos proyectos que también dentro de la misma universidad nos daban la posibilidad de comprar algún equipo o muchos de los kits que nos proponían, aparte el laboratorio portátil, y después, por supuesto, hemos contado con el apoyo de los proyectos PAPIPI que se han gestionado desde acá, desde la facultad. Como profesoras tengo una propuesta de docentes. Entonces, como profesoras empezamos a buscar esos caminos que favorecieran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los principales fue entonces los materiales didácticos que necesitábamos para que estas moléculas que los jóvenes tenían que imaginar pudieran tenerlos en modelos que pueden tocar, ¿no? Y visualizar mucho más fácil. Entonces nos dimos a la tarea de diseñar y rescatar de lo que ya había modelos de DNA, por ejemplo, de toda la estructura de la molécula, unos plásmidos piglos que se hicieron con estos aros para bordar y los pintamos, o modelos, por ejemplo, con limpiapipas de proteínas verdes fluorescentes, ¿no? Este modelo, por ejemplo, explica toda la expresión y regulación de piglo, y han sido materiales y modelos que hemos también desarrollado con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, y al menos esta parte, cuando los jóvenes llegan a verlo, les deja muy claro qué es esto que está pasando dentro de nuestra clase. También empezamos a aterrizar en casos muy particulares todas estas técnicas. Por ejemplo, huella genética. Hicimos un caso que es la muerte de Otzi, un asesinato en la edad del hielo, ¿no? La parte de transformación bacteriana, pues hablamos de bacterias transgénicas en el CCH. Hicimos una serie de lecturas asociadas a estos temas que rescataran también la parte histórica y la parte teórica que tienen las prácticas, y algunos materiales que les permitieran visualizar más fácilmente todo el proceso. Por ejemplo, con huella genética de papel, hicimos un escenario de un asesinato de este señor que era de los Sex Pistols,
y ya tenemos todas las secuencias armadas, sabemos dónde va a encontrar, tenemos hasta unos numeritos de gel de fosforesis, y esto surge también a partir de las mismas inquietudes que tienen los jóvenes y que nos cuentan de ellos. Empezamos a trabajar en talleres extracurriculares, fuera de horarios de clase. Participamos en eventos académicos, llevando a los chamacos a otros planteles también y que contaran lo que hacían ellos. Y bueno, también necesitábamos llevar esto a nuestros grupos curriculares. Entonces, biología se aplica en CCH, se trabaja en lo que sería el segundo y el tercer año, y entonces eran esos jóvenes a los que acercábamos. Las prácticas con las que comenzamos nosotros fue transformación bacteriana y huella genética. Entonces ahí los ven súper contentos y profesionales. Después empezamos a formalizar esto en cursos de biología molecular para jóvenes. Hicimos 3, hemos hecho hasta ahorita 3. En los primeros 2 trabajamos únicamente las prácticas de huella genética y transformación bacteriana como actividades experimentales, pero toda la parte teórica fue muy fuerte en ese sentido. Y el último, que fue en diciembre pasado, ya hicimos las prácticas que el laboratorio portátil propone, tanto de proteínas como PCR. Y aquí cabe rescatar también que contamos con el apoyo de estas 5 jovencitas. Así como aquí hay estudiantes de posgrado o de licenciatura que han apoyado este tipo de actividades, estas jovencitas, 2 de ellas, están en sexto semestre de bachillerato y las otras 3 están ya en el primer semestre de la carrera. Entonces ellas, como ya habían tenido experiencia con laboratorio portátil, ahora nos apoyaron como grupo. Participamos también en ferias de ciencias, en proyectos, en otros eventos como biocódigo de barras urbanos, en los cuales han permitido trascender más allá del aula. Y bueno, pareciera que esto impacta únicamente al estudiante. Sin embargo, como profesora que ha estado aquí desde el inicio, muy bonito, y que ha sido adoptada además por Claudia, por Vic y todo su equipo por Ángeles, y ha sido muy enriquecedor como docente. Primero porque me dio la oportunidad de descubrir que yo me quería dedicar a esto. Yo quería ser el resto de mi vida docente de ciencias. Entonces eso yo no lo sabía antes de la laboratorio. Después, porque me tuvieron aquí en su laboratorio haciendo instancias, siempre han estado capacitándome, respaldándome tanto teórico como metodológicamente. Me han invitado a participar a los cursos de profesores ahora como partidora. Esto me saca de mi zona de confort y me obliga a ponerme a estudiar y a aprender, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y ha sido sin duda una experiencia de vida, porque si bien me ayuda a mí a descubrirme también como profesora de ciencias en esto, el trabajar con los jóvenes de manera tan íntima y poder desarrollar estos proyectos de investigaciones son sorprendentes. Y ni se diga de todo lo que puedo aprender de los profesores y los investigadores con que tengo oportunidad de participar. Entonces, a 6 años de caminar, yo no sé si cuando ustedes plantearon este proyecto se imaginaban no solo en cantidad, sino en la calidad de vida de las personas. Tantas sonrisas, tanta motivación que nosotros vemos, que de verdad podríamos llenar, bueno, yo podría llenar presentaciones y presentaciones, pero todavía quedaría muy corto. Este tipo de proyectos entonces ha permitido, por ejemplo, la formación de múltiples materiales y modelos didácticos. Ha acercado, al menos en Vallejo, a más de 500 estudiantes a la biología molecular, donde un poquito más de 300 han tenido la experiencia con laboratorios portátiles. Ha trascendido el aula
porque el laboratorio portátil fue, por ejemplo, el trampolín para que 3 jovencitas de bachillerato pudieran tomar una estancia y en el Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York. Yo creo que nunca nadie se había imaginado que iban a estar ahí. Además, despiertan a través de estas experiencias las vocaciones científicas, descubren que es un bueno, fomentamos la cultura básica, no nada más para aquellos que van a las carreras científicas, y sin duda nosotros como docentes seguimos enriqueciendo nuestro. Y aquí están, ¿no? O sea, en cosas tan del mundo de los jóvenes, por ejemplo, este es el último curso, aquí estoy tratando de descubrir la manera en la que me amo, ¿no? Ahí sus memes, aquí sus fotos de perfil, o sea, y ahí están, estas son las formas en las que nuestros jóvenes nos están diciendo, están impactando nuestra vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Agradecemos muchísimo a la profesora Isis Alvarado y a continuación solicitamos la presencia de Huillawiki Colibrí Fernández y es tan amable de venirnos a contar su experiencia. Ella es alumna de la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Adelante, por favor. Bueno, esto es un poco de la teoría que vimos en el curso. Vimos lo que es ingeniería genética, que se encarga de analizar, entender, modificar e insertar genes de un organismo a otro. Vimos que el genoma es sumamente importante, ya que es lo que nos da una identidad como especie, como individuo, nos da nuestras características. El DNA recombina lo que es el producto final de la combinación de DNA de diferentes especies. En los plásmidos, que es un vector de transformación genética que utilizamos durante la práctica. En este caso, el plásmido que utilizamos fue Piglo, que contenía el gen para la proteína GFP de la bioluminiscencia extraída de una revista, que es el PAI, que es muy bonita. Y bueno, trabajamos con una cepa de Escherichia coli. Es muy importante esto porque esta es una de las bacterias más estudiadas debido a que es muy importante en biotecnología y justamente en genética para crear genotecas e incluso transgénicos. Y bueno, otra cosa que vimos aquí fue la importancia de las enzimas de extracción, porque son proteínas que cortan de una manera al DNA en fragmentos específicos que pueden ser unidos con otros genes. Bueno, de las actividades que realizamos, esta fue una de las más importantes. En busca del culpable, se trató de realizar la electroforesis. Para esto realizamos previamente realizamos una actividad en papel, donde los profesores nos pusieron a hacer un código de ADN al azar y nos dieron unas enzimas de instrucción, un código en específico, para que cortáramos nuestros fragmentos y nos diéramos cuenta cómo funcionan las enzimas de reacción. Posteriormente lo pegamos en un pizarrón y con unas figuras métricas simulamos el tamaño de las pares de bases para comprender cómo es que se desplazaban los fragmentos de DNA en el gen. Bueno, posteriormente hicimos el trabajo de la electroforesis y fue muy
pudiéramos poner los fragmentos de ADN con las enzimas de restricción dentro de los pocillos, que en realidad pasó algo interesante con nosotros. En nuestro equipo se puede ver uno de los carriles quedó vacío debido a que un compañero estaba tan nervioso que perforó una respuesta. Pero en realidad esto es a lo que nos enfrenta esta clase de proyectos. Estamos más cercanos a la ciencia y podemos ver resultados en los problemas que realmente podemos surgir en el laboratorio. En realidad, el único que quedó vacío fue el que resultó culpable y al menos pudimos descifrarlo, porque nos enfrentamos a este problema y lo pudimos resolver. La otra actividad que a mí me encantó fue la realización de las bacterias bioluminiscentes. El objetivo era insertar el gen de la bioluminiscencia, que como había mencionado proviene de una lechuza, en la cepa de Escherichia coli. Esta cepa es importante debido a que tiene un ciclo de crecimiento sumamente rápido, un metabolismo muy versátil, lo que hace que sea muy fácil de cultivar en el laboratorio. Hicimos una siembra y posteriormente a nuestras bacterias y colonias las metimos a un estrés mediante test térmicos y una solución para que pudieran permeabilizar su membrana y pudieran recibir el plasmido piglo, que sería el gen codificante para la proteína de la bioluminiscencia. Posteriormente, bueno, los pasamos a cultivos, nutritivo LB, y lo importante es que el plasmido era piglo más y contenía resistencia a la ampicilina, junto con azúcar de araminosa, que era la que permitía que se expresara el gen de la bioluminiscencia. Mi expectativa versus la realidad. Algo importante, creo que es lo que esperamos como alumnos y luego lo que resulta posteriormente es totalmente distinto. En mi caso, yo esperaba que la teoría fuera sumamente pesada y que a lo mejor no pudieran entender muchas cosas, pero creo que los profesores se esforzaron bastante en que pudiéramos entender todo para poder realizar la práctica, porque esto no solo se trató de hacer la metodología y aprender y sacar un resultado, sino de comprender realmente qué estaba pasando con el genoma, con el DNA. Y bueno, en eso del material avanzado, como les mencionaba, fue sorprendente porque nunca pensábamos que podríamos estar tan cerca de tocar y practicar con un material tan avanzado como son las enciclopedias, y creo que esto nos demostró que no estamos tan lejos de ser ciencia profesional si nos esforzamos. Posteriormente, el aprendizaje de técnicas fue muy interesante y yo creo que los profesores lo hicieron de una manera muy didáctica con los tipos de apoyo, ya que, como les decía, nos hicieron comprender, por ejemplo, las hipótesis de una manera menos abstracta, donde nosotros podíamos ver el tamaño de los cortes que hacía la enzima de restricción, pudimos identificar qué nos sucedían en los fragmentos, ya que los más grandes y pesados avanzan menos que los más ligeros. Y todo esto tiene que ver con las cargas. Y gracias a estas actividades pudimos entender más o menos cómo funcionaban estas técnicas y qué sucedía con los fragmentos de DNA. Y bueno, la seguridad, creo que eso sobre todo nos ayudó muchísimo, porque ahora tenemos seguridad para trabajar en los laboratorios. Yo en lo personal, esta primera experiencia en el semestre, me ayudó bastante porque ya empezamos a trabajar con micropipetas y la verdad es que ahora fue más cuidadosa y supe cómo usarla y la verdad fue una alivio total. Porque a veces llegamos con muchos miedos a preguntar más a las cosas bien y creo que eso nos ayudó bastante. Y bueno, fue una sorpresa también comprender todos los mismos atomios y es maravilloso ver toda la complejidad que se tiene y la religión. Creo que es una ciencia que tiene muchísimo futuro. Aquí están nuestras bacterias, como pueden ver, a pesar de nuestros nervios y todo el mal curso que tenemos, pues sí surgieron algunas colonias y la verdad es que fue increíble haberlas visto ahí y saber que nosotros habíamos hecho eso y que habíamos estado tan cerca de un transgénico, que a veces vivimos tan lejos, ¿no? Exactamente, y bueno, creo que esto fue muy importante porque nos ayudó a comprender en realidad qué es lo que significa modificar un organismo. Ahorita está en polémica mucho eso de los transgénicos en la alimentación, en la industria, no sé, doméstica, entonces creo que es necesario que nosotros estemos enterados al 100% de estos temas para poder discutir con claridad y saber qué decisiones vamos a tomar como país en cuanto a los transgénicos, ¿no? Y creo que es muy importante que nos veamos desde este punto, desde edades tan pequeñas, como 14, 15 años o menos.
agradecemos a Colibrí Fernández y ahora solicitamos la presencia de Carla García Cruz y Paulina Cifuentes, profesora de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Bienvenidas. Muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero privilegio poder platicar esta experiencia que tuvimos con el Laboratorio de Biología Molecular. Al principio, bueno, debo confesar que yo tengo experiencia en Biología Molecular y pensé, pues va a estar muy fácil, voy a ir ahí. Pero no contaba con un pequeño detalle y es con lo que voy a comenzar. Yo soy Carla García, mi compañera, la profesora Paulina Cifuentes. Ambas trabajamos en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel E. Schultz, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, y nuestro curso fue impartido durante el ciclo escolar 2017-2018 y vamos por la segunda edición. Bueno, como les había comentado, al principio pensaba que iba a ser una experiencia fácil, sin embargo, nos comentaron días antes de comenzar nuestro curso que participaríamos en la filmación de un documental con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, bajo la logística de Anita Díaz. Espero que se encuentre entre el público. Muchísimas gracias por la logística y el apoyo durante la filmación del documental. Y entonces dices, bueno, voy a preparar mi clase normal, voy a ir por los materiales, pero no tomas en cuenta que mientras los estás preparando hay una cámara que te está haciendo un close-up así directo sobre lo que estás diciendo. Entonces pues viene el subidón de adrenalina, ¿no? Bueno, entonces mientras estuvimos durante el curso, los compañeros del ILCE nos preguntaron acerca de nuestra experiencia, cómo era para nosotras llevar a cabo el laboratorio portátil de biología molecular y cuáles eran nuestras expectativas sobre los estudiantes, qué esperábamos, si podríamos transformarles su manera de pensar acerca de la biología o si podría ser una experiencia significativa en ellos. Algo que quiero enseñarles aquí en esta fotografía que hago es que quiero que vean el detalle, cómo estaba toda la locación mientras los muchachos estaban llevando a cabo el curso. Recuerdo con este niño que está sosteniendo la pipeta, que mientras estaba manejándola con su tubo, se le acerca el señor de la cámara y en ese momento, o sea, ustedes que han llevado el curso de biología molecular saben que tiembla el pulso al momento de tomar la pipeta, pero en ese momento del close-up el chico empezó a temblar de tal manera que no le atinaba al tubo. Entonces todos le dijimos, no, espera, tranquilo. Además, no es lo único, su cara seria, totalmente seria, así muy formal, pipeteando el pulso, pero la cara formal. Entonces, sí, nosotros nos tuvimos que enfrentar a eso, o sea, a pesar de que estamos exponiendo, dándoles la base teórica, si no te esperas que de repente te estén acercando la cámara y te están haciendo las señas de, profesoras, arregles el chino, no sé qué. Parte de este documental fue presentado en el Canal 11 en una pequeña cápsula en la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, en donde al final de la presentación les pasaremos la liga para que ustedes puedan ver cómo los materiales, el equipo, pues ya tienen una difusión a nivel de Latinoamérica, que esa es la función del ILCE. Bueno, brevemente, para los más jóvenes, el ILCE es un organismo que transmite investigación con fines educativos a través de toda la... Bueno, hasta aquí con nuestra experiencia del ILCE y ahora voy a presentarles nuestras experiencias didácticas también.
durante la ejecución de nuestro curso. Entonces, como todos ustedes recordarán, el primer módulo es la escena del crimen, quién es el culpable, y nosotros les planteamos este contexto, ¿no? A lo mejor puede servirles a algunos profesores aquí de manera inspiradora. Empezamos así: un millennial sale a trabajar un viernes típico y se va de parranda con una chica que conoce en un bar. Después de varios días de ausencia en el trabajo, o sea, dio lunes, nuestro millennial Godínez no se presenta, lo fue extraño. Después de varios días de ausencia de trabajo, lo buscan en su casa y, para sorpresa, lo encuentran muerto, ¿no? Aquí estaría la escena: lo encuentran muerto en un contexto de pelea. Al parecer fue apuñalado, ya limpiaron la escena para que no fuera tan agresiva, tan amarillista, de nota roja, y lo que encuentran en las uñas de nuestro millennial favorito es que tiene algunos restos de células. Tenemos 5 sospechosos. Nosotros le planteamos a los estudiantes que el sospechoso 1 será la novia. Sospechoso 2, una chica de la tienda de abarrotes que se encargó de surtir, ¿no?, a nuestro millennial el fin de semana de lo que generalmente se consume los fines de semana, cuando es Super Bowl, ¿no? La sospechosa 3 es la hermana del millennial que nosotros le comentamos a nuestros chicos que estaban en litigio por una herencia, ¿no? Sospechosa 4 era muy coqueto, le echaba los perros a la fotocopista, y la sospechosa 5, y como la más evidente, pues la chica del bar, ¿no? Y entonces primero les planteamos, bueno, ¿y ustedes cuáles piensan que pudo haber sido la culpable? Y generalmente te dicen que la más evidente es la chica del bar. Bueno, pues después de haber hecho el análisis de restricción, como ustedes recordarán, el sospechoso número 3, en nuestro caso la sospechosa número 3, o sorpresa, la hermana, es la que corresponde con la escena del crimen. Entonces, ¿por qué? Entonces les dicen que, bueno, recuerden que con el dinero pues no conoce de hermandades, de fraternidades. Entonces se quedan muy sorprendidos. Y algo que sí me llevo con esta primera parte es que los muchachos mantienen mucho el interés dependiendo del contexto que tú les estás planteando en un inicio, ¿no? Ellos estaban movidos por saber quién era la culpable, y a pesar de que nos pasamos un poquito del tiempo en ese momento, los chicos no se fueron hasta que descubrieron quién fue el culpable de esta escena. Bueno, a continuación va a platicarles la siguiente parte de mi compañera Paulina. Bueno, entonces la siguiente práctica, ya los exponentes previos mencionaron un poco de qué se trataba. Digamos que lo relevante en este caso, antes que nada, a diferencia de Carla, yo no tengo, o sea, yo como estudiante no me fui por la biología molecular, ¿no? Entonces para mí al menos, algunas de las prácticas que se hicieron, sobre todo la de transformación de bacterias y la de electroforesis de proteínas, pues fue incluso para mí formativo, ¿no? Porque yo no lo hice ni siquiera siendo estudiante en la carrera, ¿no? Entonces, pues eso, nada más como paréntesis, ¿no? Y la parte esta de extraer el DNA y de saber si algunos de los estudiantes presentan, ¿no?, o sea, ciertos alelos, ¿no?, con respecto a otros, fue también muy interesante. Les comentamos nada más que utilizamos un poquito como un refuerzo, laboratorio virtual, que bueno, pues, seguramente ya muchos conocerán, que está disponible pues, en esta página. Y entonces, bueno, fue un poquito para que no se perdieran con los pasos de la PCR, ¿no?, en Apolo y ya, ¿no? Y bueno, pues ese es como el resultado, ¿no?, de la genotipificación de la secuencia ALU, ¿sí? Okay. Y bueno,
esta práctica que ya Colibrí nos expuso muy bien de qué se trataba, pues esta práctica a mí en particular me parece una práctica muy generosa porque te permite ilustrar con muchos conceptos, ¿no? Desde expresión genética hasta tecnología de manera recombinante, y bueno, inclusive cuestiones como el diseño experimental, ¿no? Que identifican qué es un control, por ejemplo, ¿no? Porque es importante incluir un control en una práctica, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció muy, pues muy significativo. Y nada más como comentario, y bueno, pues ahorita pensé que, por ejemplo, esta reunión era muy útil porque en la presentación de Isis ella nos mostraba pues cómo ellos hicieron como modelos, ¿no? Para exponer precisamente la estructura y la expresión, cómo se expresa el plasmodiplom, ¿no? Y eso puede ser un material de apoyo muy, muy importante para que no se pierdan, ¿no? En esta práctica que engloba pues, a demasiados conceptos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció destacable eso. Yo creo que sí lo vamos a ir aplicando al menos en este próximo curso que vamos a implementar, ¿no? Entonces, sí, para que los chicos puedan entender exactamente qué esperan, ¿no? Pues encontrar, ¿no? En cada una de las cajas pequeñas de los sembrados, por qué en una cierta fluorescencia y en otra no, ¿no? Básicamente. Y, bueno, pues, básicamente esta fue la última práctica que hicimos, ¿no? O sea, tiene que ver con que los chicos tuvieran pues aislado y visualizado en un kit de electroforesis la proteína GFP. No es muy buena la imagen, pero bueno, pues sí le salió, sí no salió, y fue un poquito trabajando sobre la cosa de poner los genes, ¿no? O sea, fue adrenalina y pura, ¿no? Pero pues sí, ¿no? De no romper, de echar a perder la última práctica para pero fue muy ilustrativo, ¿no? Y bueno, pues una conclusión general es que este tipo de experiencias pues facilitan mucho nuestra ausencia en estos temas, ¿no? Que pueden ser como muy teóricos, ¿no? Donde obviamente en un laboratorio convencional de bachillerato no tenemos este equipo, ¿no? Entonces esto pues facilita el aprendizaje de los muchachos y nos forma también, ¿no? Así, nos capacita también como profesores a pues, mantenernos actualizados y pues finalmente ofreciéndoles un mejor nivel de enseñanza. Eso sería como... Agradecemos mucho a las profesoras de la Escuela Nacional de Oratoria número 8 y recibimos del CCH Vallejo a Jimena Mendoza, Melanie Jiménez, Itzel Anaí Sánchez, si son tan amables de pasar, bienvenidas. Buenos días, nosotros somos Melanie y Jimena, que está por allá arriba, y nosotros les vamos a compartir un poquito acerca de nuestra experiencia con el laboratorio portátil de biología molecular. Bueno, nuestra historia comienza a finales del cuarto semestre, en donde nos hacen una invitación a participar en la organización de las actividades experimentales con el laboratorio portátil. Una de ellas fue bacterias transgénicas, que es transformación bacteriana, y la segunda es OTSI, la historia del crimen, que es sobre huella genética. Aquí podemos observar un poco de todo el proceso que fue en lo que se llevó a cabo durante las actividades que realizamos, y pues prácticamente nos enfrentamos en un mar de sentimientos y de emociones que nunca habíamos sentido a la vez. Estábamos emocionadas y felices, pero al mismo tiempo estábamos súper temerosas y pues nerviosas, ¿no? Porque pues nunca habíamos visto este tipo de material y tampoco la teoría que implica el trabajar con esto. Entonces aquí pues realizamos nuestra primera electroforesis, trabajamos con bacterias y pues fue una experiencia muchísimo, pero muy valiosa. La práctica que más nos gustó y nos impactó fue la de OTSI, porque precisamente esta práctica conlleva una técnica muy novedosa, ¿no?
para nosotras y que es la electroforesis. Nosotras en ese momento estábamos pues muy emocionadas porque nos pareció muy divertido poder llenar los pocitos, pero pues al mismo tiempo era como de muchos nervios porque se necesita de un autocontrol en el cuerpo impactante que a lo mejor nunca habíamos conocido, ¿no? En ese momento. En quinto y sexto semestre fuimos invitadas a participar en el proyecto de biocódigos urbanos en la Ciudad de México. Y lo primero que hicimos fue el planteamiento de investigación y posteriormente se hizo un muestreo en campo. Trabajamos en un laboratorio, tocamos puertas en el laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos de aquí de la Facultad de Ciencias y posteriormente se realizó un proceso de biología molecular en donde se extrajo DNA, se hizo PCR, electroforesis y se hizo una parte de bioinformática. Aquí fue cuando nos enfrentamos o cuando nos dimos cuenta que aplicamos todo lo que habíamos aprendido con el laboratorio portátil. La verdad es que ya estábamos familiarizadas con el equipo que nos brindaron, con la teoría, entonces estábamos más seguras y felices porque teníamos estas bases tan importantes que nos ayudaron a obtener los resultados que finalmente logramos. Pues pasamos hasta la final en el proyecto, en el cual nuestro equipo fue el ganador y ganamos una estancia en el Cold Spring Harbor. Y a partir de esto también tuvimos una gran oportunidad de aparecer en la receta de la UNAM y tener una entrevista en el conocimiento. Bueno, como ya habíamos mencionado, pues nos brindaron la oportunidad de hacer una estancia en el DNA Learning Center de Cold Spring Harbor y pues en el curso que tomamos nuevamente pues eran técnicas que ya conocíamos gracias al laboratorio portátil y pues estábamos completamente felices de poder retomar y pues volver a experimentar con esto que ya habíamos tenido oportunidad de trabajar en el laboratorio portátil y que nos dio las herramientas para hacer nuevas prácticas. El poder estar en esta instancia, poder experimentar esto, nos hizo darnos cuenta de muchas cosas. Primero, conocer otra cultura y otra manera diferente de trabajar, y nos hizo sentar cabeza en algo muy importante. En países como en Estados Unidos, este tipo de proyectos pues, son de más fácil acceso y se les da a personas de entre 12 y 15 años. Y en cambio aquí en México pues vemos que a veces es más complicado poder tener esos recursos. Pero afortunadamente tenemos la gran oportunidad de que hay personas que gestionan recursos, recursos que invierten tiempo, su amor por la biología, ¿no? Entonces, gracias a estas personas es posible que aquí en México también podemos estar más cerca de la ciencia de esta manera. Hasta este momento todo fue recibir hacia nosotras. Siempre tuvimos oportunidades, siempre tuvimos apoyo, siempre nos brindaron conocimientos, recursos, herramientas, pero era el momento de regresar por fin todo lo que se nos había dado. Es por eso que en el primer semestre, a finales del primer semestre de la licenciatura, decidimos participar como monitoras en el curso especial teórico práctico que se impartió en el CCH Vallejo. Y esta experiencia pues fue muy enriquecedora para nosotras porque pues seguíamos aprendiendo de todo, ¿no? A pesar de que ya teníamos ciertos conocimientos, la alimentación nunca cesó, ¿no? Y también es como muy bonito el poder contribuir a las nuevas generaciones, el poder transmitir nuestros conocimientos, el poder contribuir a estas generaciones para que se les abra un panorama muchísimo más grande de lo que realmente es la ciencia, ¿no? A veces la vemos muy lejana y solamente creemos que ciertas personas pueden realizar ciencia cuando realmente no es así. Entonces, pues esta experiencia nos hizo pues aprender muchísimas cosas más. Y bueno, ¿qué nos
dejó el laboratorio portátil de biología molecular. El primer punto, y creo que es el más importante, es la oportunidad de tener contacto con la biología molecular. Creo que sin este laboratorio hubiera sido muy difícil que muchos de nosotros nos pudiéramos acercar como tal a la ciencia y a la biología. Nos dejó muchísimos conocimientos nuevos, no solo en la parte académica, sino también en la parte personal. Nos deja una reflexión de la importancia que tiene el hacer ciencia, porque es algo que está en todos lados, todos los días de nuestra vida, entonces es algo que nos integra a todos como sociedad y pues debemos aprender a hacer ciencia. Nos enseñó a pensar como científicas porque teníamos que dar información tanto teórica como práctica, teníamos que saber interpretar los resultados y pues esto no solo se aplica en el campo de la ciencia, se aplica en muchísimas áreas más. También nos enseñó a aprender de los errores. Los errores fueron cruciales para que nosotros pudiéramos seguir avanzando y igual en muchos aspectos de la vida es muy importante. Y nos dejó muchísimos valores, entre ellos la solidaridad, la empatía, el respeto, la tolerancia y el más importante creo que es el agradecimiento, el agradecer este tipo de oportunidades que nos brindan personas que trabajan porque esto sea posible. Y pues sí, creo que es uno de los valores más importantes. También conocer las habilidades de cada una. Pues siempre teníamos puntos de vista diferentes, siempre veíamos las cosas de una manera completamente diferente, que al unir todos esos puntos era lo que precisamente nos hacía avanzar hacia adelante. La motivación por seguir el camino por la ciencia, el ser valientes y la autoconfianza. Creo que estas dos van completamente de la mano porque el hecho de presentar ante una multitud de personas y poder transmitir nuestros proyectos, lo que significaba para nosotros el poder haber hecho todo eso, creo que es algo muy grande. La elección de carrera, las tres optamos por carreras científicas. Y el trabajo en equipo. Siempre nos vamos a presentar en todas las áreas de nuestra vida trabajar en equipo. Y el poder conocer a cada uno de los integrantes de este, conocer las debilidades y las fortalezas, creo que es lo que nos lleva a que el equipo se forje y pueda tener éxito. Y bueno, finalmente queremos agradecer y cerrar esta presentación con una frase que dice, hay muchas pequeñas razones por las cuales las grandes cosas ocurren en nuestra vida. Agradecer a todas las personas que están detrás del laboratorio de biología molecular, porque realmente tiene un impacto muy grande, tanto científico como en lo personal, y pues nosotras el impacto que tuvo fue que pues de ahí, de este curso se ha regido nuestro futuro, ¿no? Se van regiendo nuestras vidas, y el tener estas oportunidades y crecer en muchos campos creo que es muy admirable, ¿no? Por esas personas, y siempre vamos a estar agradecidas por todo el trabajo que hacen.